Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto volver a saludarlos esta semana que reanudamos clases después de exámenes y otras actividades. Me da mucho gusto poder volver a compartir con ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos por el excelente trabajo que hicieron en el periodo 2. Sé que ha sido un periodo en el que hemos tenido que aprender nuevas cosas, hacer cosas de manera diferente a como no estábamos acostumbrados, pero lo hemos hecho muy bien. Y quiero felicitarlos ampliamente por el trabajo que han realizado. Sé que han puesto mucho empeño, mucha dedicación y eso merece una felicitación. Estoy segura que sus resultados son los mejores. Para el día de ahora quiero compartir esa frase que están viendo de Miguel de Cervantes, que nos invita a tener paciencia, a confiar en el tiempo, porque el tiempo nos dará una respuesta, nos dará una salida a cualquier situación que estemos pasando en este momento. Lastimosamente, estamos viviendo una situación muy difícil en el área de salud. Pero confiemos en Dios que vamos a salir bien, que esa enfermedad no va a llegar a nuestros hogares y que Dios siempre va a estar con nosotros, va a estar protegiéndonos, va a estar cuidándonos. Tengamos paciencia, tengamos mucha fe y confiemos en que hay cosas buenas que están por venir. Mientras tanto, sigamos haciendo nuestra parte, sigamos compartiendo con nuestra familia, porque de las cosas positivas de esta situación, una de ellas ha sido que hemos podido estar juntos. Antes no teníamos quizás mucho tiempo de conversar con nuestros padres, nuestros hermanos, con las personas con las que vivimos y ahora sí hemos podido hacerlo. Entonces, creo que es bueno que siempre busquemos aquellas cosas positivas que podemos encontrar aún en las situaciones de adversidad. Así que mi reflexión de este día es esa. Confiemos en el tiempo, tengamos paciencia, seamos perseverantes, seamos constantes y lo más importante, confiemos en Dios. Pongamos nuestra vida en sus manos, que Él estará siempre protegiéndonos y cuidando de nuestra vida y de nuestras familias. Comencemos con el desarrollo de las clases. Para comenzar el tercer periodo, vamos a hacer un breve repaso sobre el barroco, recordando que el barroco es un movimiento cultural y artístico que se desarrolla durante el siglo XVII. Está muy relacionado con la decadencia política, social y económica en la que España estaba sumergida. Aquí acabamos de mencionar una palabra muy importante, decadencia. Si recordamos el siglo XVI, que fue el siglo anterior, el Renacimiento para España fue algo muy próspero. Fue un periodo de máxima riqueza, de poder, de hegemonía, etcétera. Todo era positivo. Sin embargo, algunas cosas ocurrieron políticamente hablando y entonces el barroco se concibe como un periodo en decadencia. Podemos partir el siglo de oro. La primera parte fue bondadosa y próspera. La segunda parte fue un poco más difícil y aún decadente. Toda la problemática de la sociedad obviamente se iba a reflejar en el sentimiento de las personas, incluyendo
a los artistas, ya sean escultores, pintores, escritores, etcétera. Y entonces el barroco también está marcado o se caracteriza porque se subordinó a los problemas nacionales. De cierta manera, reflejaban la crisis y el aislamiento que el país estaba atravesando. Pero también habían ciertos estilos que buscaban una ornamentación que a veces caían en recargadas, pero el objetivo era disimular o ser algo aparente de que las cosas estaban bien, pero realmente era un reflejo de el sentir del momento. Ciertos historiadores opinan que la decadencia de España en este periodo de tiempo en gran parte se debió a que los gobernantes de esa centuria tuvieron un carácter muy débil. Y estamos hablando de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Por ejemplo, durante los reinados de Felipe IV y Carlos II, España terminó de perder su hegemonía en Europa. Recordemos que la palabra hegemonía quiere decir la fuerza, el poder, el dominio de una nación sobre otra. Pero entonces España termina perdiendo. Además, los Países Bajos se han independizado definitivamente, al igual que Portugal. Entonces, España no ha perdido solamente riquezas, territorios, sino que también en las guerras en las que intervino, lógicamente, perdió mucha de su población, mucha de su fuerza de trabajo, muchos hombres de su ejército, digamos. Y entonces, estos acontecimientos cada vez más iban hundiendo a España. El siglo termina sin herederos de Carlos II, por ejemplo, y hay una guerra en Europa por la sucesión al trono de España. De igual forma, hay una guerra muy importante que se llama la Guerra de los 30 años, en la que España tuvo que intervenir, al igual que Francia, por ejemplo, y comenzó como un conflicto religioso, católicos contra protestantes, pero se hizo un enfrentamiento tan grande que se convirtió en algo mundial, donde los bandos se conformaban por intereses políticos y también por el credo. Entonces, esto, en lugar de favorecer a España, le hacía cada vez perder territorio, riqueza y poder. Otro punto importante en el panorama social es que cada vez más a España le costaba mantener los viajes a América, viajes que eran necesarios porque venían a traer riquezas, venían a traer metales preciosos, pero estos cada vez se iban escaseando. Imagínense cuánto tiempo tenían ya de estar extrayéndolos. Entonces, en el siglo XVII, en el barroco, estos metales comienzan a escasear. Sumado a eso, las veces que lograban llenar las barcas de riquezas y retornaban a España, en ocasiones eran asaltados en alta mar por los piratas.
Entonces, los despojaban de sus objetos de valor, de las riquezas que traían, e incluso muchas veces les quitaban la vida. Y entonces, cada vez más, España se veía en problemas para tener más fuerza de trabajo, más hombres que se prestaran para estos viajes. La solución ante la problemática económica que tuvieron en aquel momento fue incrementar los impuestos a la población. Creo que pueden imaginarse qué provocó eso en las personas. Este es un aspecto que lo podemos traer a la actualidad, podemos traerlo a nuestros días. ¿Qué pasaría si con toda la problemática social que tenemos, política e incluso económica, porque hay gente que ha perdido lastimosamente sus trabajos? ¿Qué pasaría si el gobierno, para paliarse un poco los problemas que tienen, subieran los impuestos, nos cobraran más impuestos? ¿Se imagina que sería un problema para todos, sin distinción, verdad? Entonces lo mismo ocurrió en el siglo XVII. Los monarcas suben los impuestos y pues la población se ve en problemas. No pueden mantener ni siquiera sus necesidades básicas, alimento, vestido, calzado, etcétera, porque debían pagar más impuestos. Lógicamente, todo eso tuvo un efecto en la población, ¿verdad? Y comenzaban a tener desconfianza, rencor, incomodidad, y surge otro tipo de conflictos que ya no tienen que ver, digamos, con política o riqueza, sino que es algo más social, más de convivencia, lo que se llamó la limpieza de sangre. Incluso el segundo libro de la saga del Capitán a la Triste tiene ese nombre, limpieza de sangre. Eso quería decir que los españoles debían sentirse orgullosos por no tener ascendentes judíos ni musulmanes. Entonces eso se creó hasta una especie de obsesión, tener una sangre pura. Y ese conflicto social, aunado al conflicto económico, aunado al conflicto político, pueden imaginarse qué clima había en el país, ¿verdad? Cómo se sentía la gente, insegura, desprotegida, una situación cada vez más decadente. ¿Y qué hicieron los aristócratas o la iglesia para ayudar a la población? Realmente no hicieron nada, hicieron lo contrario. Se unen cada quien con su poder, ¿verdad? Los terratenientes económicos y la iglesia con su poder religioso a través de la Santa Inquisición, y quieren adoctrinar a las personas, porque se piensa que el ser humano es malo y necesita una disciplina. Y entonces la población está siendo cada vez más reprimida, no solamente en lo económico, sino que también ahora en lo religioso, porque la Santa Inquisición vuelve a poner cierto aislamiento, cierta imposición a la sociedad. Entonces, esto cada vez provoca un desequilibrio en la sociedad del siglo XVII y desemboca en
un pesimismo, un desengaño. La gente no estaba conforme con lo que vivía, no estaba a gusto, digamos, con su vida. Sin embargo, algo un poco contradictorio, aunque socialmente hablando las cosas estuvieran mal, aunque políticamente hablando las cosas estuvieran mal, pero en la literatura o en la cultura literaria, el siglo XVII mantiene un esplendor. Las artes mantienen un esplendor. ¿Por qué razón? Porque los artistas, creo que lo dije hace un momento, trataban de ocultar lo que pasaba. Si la realidad era fea, era incómoda, era inadecuada, entonces de alguna manera ellos trataban de cubrirla, ellos trataban de hacer algo aparente, pero que fuera mejor de la realidad. Algo como evasivo, por ejemplo. Entonces, repito, a pesar de toda la decadencia económica, social, política, las letras o la literatura en el siglo de oro mantiene su esplendor. Y tenemos, por ejemplo, grandes escritores que hasta el día de ahora son de renombre. A Calderón de la Barca, por ejemplo. Tenemos a Lope de Vega, que tienen obras que hasta el día de hoy son muy reconocidas y que no pierden su popularidad con el paso del tiempo. Pero se debe a esto, al empeño que ellos pusieron por evadir un poco la realidad o darle otro enfoque a lo que se estaba viviendo. Si podemos hacer una pequeña comparación entre el siglo XVI, Renacimiento, y siglo XVII, Barroco, tenemos por lo menos estos cuatro aspectos. El primer aspecto, en el Renacimiento, tenemos al optimismo en el Renacimiento. ¿Qué es el optimismo? ¿Quién es una persona optimista? Es alguien que tiende a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más positivo o favorable. Es alguien que siempre encuentra lo positivo en las cosas, por mínima que sea. Si hay algo bueno, si hay algo que rescatar, una persona optimista lo ve. Puede ser un puntito blanco pequeñito dentro de un mar negro, pero una persona optimista va a ver el puntito blanco. Por el contrario, en el barroco, la característica de pesimista. ¿Quién es una persona pesimista? Todo lo contrario, obviamente, al optimista. Es aquella que ve o juzga las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable. Es al revés, ¿verdad? No ve el puntito blanco, sino todo lo negro que hay. Es como esa famosa pregunta para reflexionar. ¿Cómo veo el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? Un optimista lo va a ver medio lleno y un pesimista medio vacío. Entonces, así ocurrió en estos dos periodos de tiempo. En el Renacimiento todo era vitalista, optimista, todo era objetivo, había un goce por vivir. Pero en el Barroco todo es decadente, todo es pésimo, todo es malo,
todo va a ocurrir de la manera más desfavorable posible. Segunda característica, en el Renacimiento se pensaba que el ser humano era perfecto y tenía una ilimitada capacidad para muchas cosas. Podía dominar el mundo, podía hacer lo que él quisiera, porque había cierta libertad. Recuerdan que en el Renacimiento hubo un despertar de las artes, de avances científicos, etcétera. Entonces se tenía esa visión del ser humano, que era ilimitada en sus capacidades, que era perfecto, que podía hacer muchas cosas, en contraposición al barroco, donde ya dijimos que se unen los terratenientes y la iglesia para someter a la población. Querían adoctrinarlos y además tenían la concepción de que el hombre por naturaleza es malo, es pecador y necesita una disciplina, no solo física, sino también espiritual. Tercera comparación. En el Renacimiento hay una visión equilibrada y armoniosa del mundo. ¿Qué es algo armonioso? Bueno, es algo que tiene proporcionalidad o que tiene una correspondencia adecuada entre sus partes. Algo armonioso, por ejemplo, si es un sonido, quiere decir que va a ser muy agradable al oído, va a ser una melodía muy delicada. Entonces el Renacimiento fue así, equilibrado, buscaba la mesura, que todo fuera muy agradable, detalles muy cuidados. Sin embargo, el barroco hace un hincapié en el lado deforme y grotesco de la realidad. ¿Qué es algo grotesco? ¿Qué quiere decir esa palabra? Es algo que se caracteriza por ser muy extravagante, por ser algo caricaturesco. Puede caer hasta en lo ridículo o en lo absurdo. Entonces el barroco, en lugar de exaltar las cosas positivas, aunque fueran pocas, exaltaba el lado negativo, el lado deforme, el lado grotesco, haciendo ridiculizaciones, por ejemplo, de ciertas cosas, de ciertas personas, etcétera. Y la cuarta comparación, en el Renacimiento hubo un goce naturalista de la vida. Si recordamos, quizás la idea o la frase más célebre del Renacimiento es Carpe diem, aprovecha el momento, aprovecha el día, aunque da una idea de que el tiempo va a pasar y que posiblemente vamos a envejecer y a morir, pero no lo dice en un tono de lástima o en un tono de preocupación, sino que al contrario, de vivir el momento, de aprovecharlo, de disfrutarlo en el buen sentido, ¿verdad? Anima a que vivamos un buen momento, que aprovechemos cada segundo de nuestra vida. Sin embargo, en el barroco se difunde la idea de que la vida pasa muy rápido y que los bienes terrenos son inestables. Y si bien eso es cierto, pero en el barroco había, digamos, una idea quizás hasta obsesiva por esta inestabilidad de la vida y las riquezas. Había ese sentimiento de desengaño y no disfrutaban, digamos, la vida, el presente, lo que tenían por estar pensando en lo malo que iba a venir y que iba a venir pronto
y que iba a acabar con todos. Pero eso es resultado de todos los conflictos y dificultades políticas, económicas, sociales que las personas habían tenido.